profesor, ¿se acuerdan cuando la clase pasada vimos sincronismo, transmisión serie paralela y dijimos, bueno, algunos aspectos vinculados como cómo lo vamos a implementar? Les dije, se va a hacer a partir de los distintos protocolos de comunicación. Vamos a comenzar con uno, que es la norma RC232, que nos va a permitir comunicar todo lo que procesamos dentro del ordenador, de portátil y del escritorio, como a través del bus en paralelo, que ya habíamos visto la clase anterior. Este puerto de comunicación, en términos generales, denominado placas adaptadoras de comunicación, porque dijimos que estos puertos o placas adaptadoras de comunicación lo que van a hacer es adaptar las señales que nosotros manejamos dentro del ordenador, que son señales digitales, que pueden tener algunos de los códigos de línea que hemos analizado, pero que tenemos que compatibilizar con el dispositivo con el cual nos queremos comunicar. ¿Qué tipo de señal le queremos enviar? Así como cuando hablamos del auricular y dijimos, bueno, esa señal que viaja por ese cable y que llega a nuestros oídos a través de un transceptor, que nada más nada menos que un pequeño parlante que lo que hace es desplazar ondas mecánicas que inciden sobre nuestro sistema auditivo, que recepta ondas mecánicas, que a su vez es un transductor que convierte esas ondas mecánicas en ¿qué? Para que llegue al cerebro. Impulsos eléctricos. O sea que tenemos un dispositivo inverso. Independencia. Modifica las señales digitales, las convierte en señales analógicas y las envía a través de ese cable de comunicación que transmite esa señal analógica, que llega de nuevo al transductor, que convierte en señales mecánicas. Las señales mecánicas con nuestro transductor interno la convertimos en señales eléctricas. Bien, ahora, por ejemplo, si ustedes tienen auriculares Bluetooth, ¿cómo funciona ese enlace? Salimos, estamos en la placa adaptadora de comunicación, estamos en nuestro ordenador. Quiere decir que tenemos que tener una placa adaptadora de comunicación, que en este caso, ¿cómo se llamará? Acuérdense que todos los juguetes que les traje la otra vez, lo que yo pretendía mostrarles es cómo la materia se embebe en poder explicar la transferencia de datos de un extremo a otro. Y en este caso, les hago una pregunta y decir, bueno, ¿qué tiene que ver todo de forma mental? Sí. Tenemos nuestro ordenador. Ya hemos tenido un montón de clases que permiten que estas formas mentales a las cuales estoy apelando ya tienen un correlato en cuanto a imágenes, gráficos y conceptos teóricos. ¿Sí? Esto para que ayuden, para que ustedes vean que lo que van aprendiendo no va cayendo en saco roto, no tiene interconexión, no tiene relación con la realidad, es una relación directa. Entonces decimos, estamos en nuestro ordenador, perfecto, acá señales digitales, cualquier tipo de código de línea, perfecto. Quiero salir ahora a través de Bluetooth, básicamente algún conocimiento tienen, ¿verdad? Es decir, bueno, esa señal es digital, perfecto, ahora tengo que trasladarla a través de un medio físico de transmisión, que ya no va a ser un cable con el auricular, va a ser El aire. el aire. Por ahora, el aire. Ya vamos a ver qué es el medio atmosférico y que también puede ser el vacío, pero por ahora decimos, bueno, el aire. Entonces el medio va a ser inalámbrico, el tipo de puerto inalámbrico. ¿Qué puerto van a utilizar ustedes? La placa de Bluetooth. Exacto, ¿quién dijo eso? Levante la mano. Claro, empieza a entender que tiene una placa Bluetooth. ¿Qué función va a cumplir esa placa Bluetooth? Recibir la señal ¿De quién? que envió la computadora. Bien, o sea, del base de datos. Entonces ya tomamos la arquitectura básica. Tenemos que empezar a entender qué estamos haciendo. Listo. Toma la información y ¿qué hace con esa información? La tomó de un código de línea. Listo. Ahora la tira a la placa. ¿Qué tiene que hacer? Enviarla, claro. Bueno, muy bien. ¿Cómo? ¿Qué hace?
¿Qué debe hacer? ¿Cómo? ¿Puede ser que el convierta una señal analógica? Bueno, está interesante. Sí, efectivamente la va a convertir en una señal analógica. Y aparte de eso, ¿en qué la tiene que convertir? La señal va a ser analógica. Lo mismo que la que va por el cable. Pero ¿en qué la tiene que convertir? Bueno, como todavía no hemos discutido sobre ese tema, si fuesen impulsos eléctricos necesitamos cables. Si fuesen ondas mecánicas, voy a necesitar, o sea, estaríamos escuchando constantemente todas las conversaciones vía Bluetooth, ¿o no? Porque esto que tenemos acá son unas grandes antenas, unas más grandes, unas más chicas, que esta vez es considerable, que permiten captar ondas mecánicas. Tenemos un interfaz mecánico nosotros. No tenemos una interfaz. Escuchamos las ondas de. Imagínense, tenemos el viento, ¿no? O sea, quiero que razonen como ingeniero. Es decir, si son ondas mecánicas, las tengo que estar escuchando. Entonces, ¿para qué lo voy a enviar si todos escuchan? Bueno, para que llegue más lejos. O sea que esto sería un ambiente muy ruidoso. ¿Bien? O sea, descartamos ondas mecánicas. ¿Qué otro tipo de ondas conocen? Porque llegaron acá después de probar física. Es el secundario. Muy bien, electromagnéticas. Bien, esas no las escuchamos. Si no están tomando algo raro. No las escuchamos. ¿Por qué no las escuchamos? No tenemos reserva. Claro. ¿Está en una frecuencia que no la podemos escuchar? ¿Cómo? ¿Está en una frecuencia distinta a la que podemos escuchar nosotros o no? Muy bien, estás razonando. ¿Cuál es la frecuencia máxima que podemos escuchar con estas campanitas que tenemos? 20 Hz. 20 kHz. Claro. Y cuando ustedes ven Bluetooth, habrán visto que alguno que chumbe un poco trabaja en el orden de los. Bueno, tienen. Él acá arrancó un millennial, no, un centennial, Sí. al que esperaba. Empezó a buscar. Claro, ¿para qué tienen esto? Están como los boomers. Yo soy boomer de origen. En 2,4 GHz. ¿Se dan cuenta? Muy bien. O sea que esto no le da el cuerpo. El ancho de banda, nuestro ancho, listo. Por eso no las escuchamos. Por eso existen los silbatos para los perros. Claro. ¿Por qué le escuchan los perros? Y nosotros no. Si le escuchan, estamos en problema. O tiene un oído. ¿Eh? No es otro tipo de onda. Está en una frecuencia que nosotros no podemos llegar a escuchar. No sé si es más alta o porque es más baja. Eso sí no sé. Es más alta. Ah, bien. Pero no es mecánica, ¿o no? Pero no es mecánica. Muy bien. Muy bien. Ya vamos a llegar a esta cuestión de la onda mecánica. Y es muy interesante cómo la ciencia en un momento determinado le halló una solución que hoy nos parece risueña, porque dijo que el universo está inundado de una materia de baja densidad llamada éter. ¿Y por qué dejamos de hablar del éter? Y ya no hablamos, porque ¿qué hay fuera de la Tierra? ¿Qué tenemos? Vacío. Pero antes le había llamado éter para tratar de explicar que era una onda mecánica la que traía la energía del Sol. ¿Te das cuenta? No, es mecánica, porque lo que conocían, listo, éter. Y alguien dijo, bueno, si existe el éter hay que medirlo. Y la unidad es importante. No hay éter. ¡Pum! Después inventamos otra historia que tampoco cierra bien, pero la vamos a ver cuando veamos fibra óptica. Pero descartamos la presencia del éter, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasó cuando sacamos el Hubble? Y miramos a. Ah, claro, porque no la podemos llamar éter. Interesante. Vamos a tener una clase donde vemos fibras ópticas. Vamos a hacer una línea de tiempo de todas esas investigaciones, avances, y vamos a llegar a la conclusión que no sabemos qué es la luz. Pero bueno, sigamos con lo nuestro. Entonces, quiere decir que ahí convertimos esto que viajaba dentro del ordenador, las señales viajaban físicamente como que. Sí. Eléctrico. Corriente eléctrica. Entonces me tiene que decir fuerte y claro, corriente eléctrica. Bien.
Y ahora, ¿cómo vamos a este puerto? Fíjense que la señal la convierte ahora en ondas electromagnéticas. Eso en cuanto a sus características físicas. Pero ¿qué otras características se tiene que encargar ese puerto? ¿De qué otras características que son fundamentales para la transmisión? De modularlo. Muy bien. ¿El sincronismo? Modularlo. Levanten la... Sí, el sincronismo, porque es fundamental. ¿Sí? Si no, no podemos leer los bits. Entonces vemos, aparte, y le estaría faltando un tema más del cual se tiene que encargar. Puede ser que no se interfieran con otras señales y el gancho de banda sería. Bueno, sí, Ser una gestión del ruido. también. ¿Qué era lo de los carros? Igual otra clase. Claro, lo anterior. Sí, lo de en serio, claro. Sí, para Eso eso. serial y. Ustedes pueden estar viendo el PowerPoint de la clase pasada, porque acá yo les permito tener todo en la mano. Y encima antes tenéis papeles y ahora Lo del código A. transmisión serie paralela, si va a ser en paralelo, si va a ser en serie, bien. si van a ser distintas ondas que transfieran distintos bits del mismo mensaje o de distintos mensajes, etc. Todo eso se va a definir con el protocolo que va a utilizar ese puerto o placa de comunicación. En este caso vamos a arrancar con el RC232, que es un puerto que nos va a permitir, que debe definir todos estos aspectos que acabamos de dialogar. ¿Sí? Entonces, RC232 lo primero que hace es definir que se va a poder conectar entre un DT y un DC. Cuando decimos DT, equipo terminal de datos, DC, equipo comunicador de datos. Hasta ahí estamos como al principio, ¿no? ¿Qué significa equipo terminal de datos? ¿Qué significa equipo comunicador de datos? Lo primero que tengo que tener en cuenta, que ahora se agrega a los conceptos que veníamos analizando cuando quiero transmitir información, es que ahora le vamos a agregar lo que hemos denominado control de la transferencia de los datos. Control de la transferencia. Y por suerte esto ahora es muy fácil de explicar con los Centennial. Muy fácil de explicar con los Centennial, porque ahora existe WhatsApp. ¿O no? ¿Y qué es lo más interesante de WhatsApp? Digamos, no están haciendo trabajar para ellos, pero bueno, lo tomamos como gratis, porque estamos educando en inteligencia artificial, aparte del metadato que se está generando. Son cuestiones que ni siquiera se entera es muy claro que estamos haciendo. Bien. ¿Nos hace creer que es gratis? Sí. Estamos trabajando para ellos y así decimos, trabajamos gratis, estamos felices. Pero es útil. Eso es importante, es útil. Ahora, supongamos que tenemos un poco de emoción. Poner un nombre ficticio al archivo interior. Creo que estamos tratando de definir. ¿Cómo? Estamos buscando definir. ¿Qué es control de la transferencia de datos? Lo hago en forma ecléctica como para que incorpore la emoción en los conceptos y eso permite a las neuronas encontrar un camino, reconocer un camino. ¿Sabes eso, no? La neurociencia demostró eso. Y hay emociones, recordamos inmediatamente. Eso trata de que sean las clases, un poco más emotivas. No te digo, ¿te acordás del perfume de la chica que mata y de todo el primera vez? No sabe. Equipo terminal de datos. Ese equipo comunicador de datos. Pero eso no trae información hasta ahí, más la denominación. Pero por ejemplo, control de la transferencia. ¿Qué es control de la transferencia? Vamos a ver. Puede haber transmisión sin control de transferencia. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes están en el aeropuerto y están a la espera de un vuelo. ¿Sí? Vuelo cancelado. ¿Sí? Viene el usuario y dice, vengo a embarcarme, el vuelo está cancelado. ¿Pero cómo no hizo?
en la pantalla. Pero yo tengo que estar constantemente viendo la pantalla, me citan 2 horas antes. ¿Qué significa el control de la transferencia de los datos? De que el receptor acuse el recibo de la recepción. ¿Ves? Si yo te digo, el parcial del 26 de julio, te lo envío por WhatsApp, ¿cómo sé si él lo vio o no lo vio? Por eso digo, ajá. Y fíjense el control de la transferencia. Está bastante. Evidentemente hay un término de ingeniería. ¿Qué significa esto? ¿Enviado de quién a quién? El receptor no le llegó, digamos. Este es el emisor. ¿Qué significa esto? Que se envió, pero el receptor no le llegó. Enviado pero no recibido. Bien, ese envío, ahora lo pongamos en contexto, el sistema de comunicación. ¿Se envió o no se envió? ¿Sí? Sí, porque si no te aparece un reloj así que indica que no se puede mandar. ¿Dónde se envió? Sistema de comunicación, ¿dónde se envió? Claro. En términos generales, el canal, sí, es como el corner, pero ahora especifiquen un poco más, porque ya han pasado varias clases, como 10, 12, no más, 17. ¿Quién recibió esto? El buffer del receptor. ¿Cómo? El buffer del receptor. No, si fuese el buffer del receptor. Un servidor. Ah, ¿quién dijo la palabra mágica? Que tanto les gusta, porque es el mundo de ustedes. ¿O no? Un servidor. ¿Qué servidor? Muy bien. Están empezando a hacer funcionar el WhatsApp. ¿Me van siguiendo? Eso significa que garanticé con el primer clic. Que se le Bueno, fíjense, cuando ustedes ponen, envíen un mail, enviados. Ahora, está bien, lo envié. ¿Qué significa que lo envié cuando yo envío un mail? Dice enviado. ¿Esto qué garantiza? Hay una diferencia entre enviado y recibido. Sería como que en algún momento el servidor lo va a poner en la terminal el que recibe el mensaje, digamos. O sea, bueno, Lo primero que garantizo yo, envías la petición al servidor y después el servidor lo carga en cierta terminal hacia el lugar de la... perfecto, o sea que lo que yo puedo garantizar con este clic es que mi mensaje fue enviado más que el servidor de WhatsApp lo recibió, o sea que yo ya me desentiendo de este tramo del enlace entre el servidor de WhatsApp. Si pierdo conectividad no importa porque yo ya lo envié en este tramo. Fíjense cómo estoy controlando. ¿Dónde está mi mensaje? Luego, ¿qué significó eso? Que le llegó el receptor, digamos. Exacto, este servidor se lo envió al receptor. ¿Sí? Y esta es la parte más emocionante, ¿o no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué más? Fíjense el control que hay acá. ¿Qué más nos cuenta? Ah, claro, cuando se pone azul. Celeste, como lo quiere. Si esto se pone de color celeste, ¿qué significa? Que está leído. Claro, y después no puedo hacer el... Uy, no vi, no supe. Eso es control de la... Bueno, sí. Sin control de transferencia cuando lo desactivas. No podés elegir desactivar. Muy bien. Entonces tengo dos opciones. Vamos por parte, como dijo ya. Tengo dos opciones. Transferencia con control, transferencia sin control de transferencia, ¿no? Lo inhabilita porque no quiero que sepan si lo leo. Estalqueo, creo que es cuando lo vean. No, estalquear es cuando... Esto. Está aquí. ¿Cómo? Cuando vos clavas el visto. Clavado el visto. Que sí, me clavo el visto. Y entonces yo... ¿Cuál es el problema? Yo siempre clavo el visto porque veo y bueno, después contesto.
No tengo conectado para poder contestar. Contesto cuando quiera contestar. Eso no lo entiendo de esta nueva normalidad, pero lo vamos a dialogar y así a ver si aprende. Sí. A pesar de que nosotros sabemos que llegó al otro dispositivo porque tenemos el doble tick, ¿se podría considerar que es un control? O sea, no es tan azul porque nosotros lo desactivamos, pero tenemos el doble tick. O sea, si vos podrías considerar sin control cuando vos lo desactivás al visto, pero vos sabes que llegó a... Momento, referí, porque hasta ahí, como yo lo uso superficialmente, no tengo tanta vuelta de tuerca. Cuando desactivas, ¿es solamente el celeste o desaparece todo? No, Es. Claro, Bien, sabes que llegó al otro. Es con control nivel 1, control nivel 2. Ok. Bien. Bien, entonces ahora. Bien, entonces. La única confirmación que voy a decir es cuando después que te contesten, porque inevitablemente tienen que entrar al chat para ver el mensaje y contestarte. Pero hasta que no pase eso, esa respuesta, digamos, oficial, vos no sabes si lo vio o no lo vio. ¿Sabes que No, pero llegó. Me gusta todo este día. Entonces, ¿qué podemos concluir? Muy bien. Muy bien, distinto tipo de control. Ahora, si yo voy al aeropuerto y dice vuelo cancelado, y yo estoy en la confitería porque hace 4 horas que me quieren, ¿usted lo vio? Eso es sin control. Claro. No sé si el usuario lo vio o no. Si le A las llegó, aviones si nada. le interesa, si nos hacen 1000 horas más. ¿Cómo que? Bueno, después lo haremos. Pero, entonces empezamos a ver de que puede haber control o no haber control. Y pueden haber distintos niveles de control. Y lo están razonando ustedes. Para mí es más fácil recitarlo. Le doy la clase habitual, bla, 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 y ustedes, cerebro en pausa. Yo quiero que lo activen, de hecho la presencialidad. Bien. Entonces todo venía, porque me gusta. Sol. Bueno, pero estábamos acá, profe. Bueno, porque doy todas estas vueltas para enarrar todos sus cerebros y que se activen. Entonces, ¿qué es el DTE? El que controla la transferencia de los datos. Ahora cae la ficha. ¿Y quién es el DCE? El que es controlado en esa transferencia de los datos. Si yo me paro en este tramo nada más, con el primer clic diría, yo envié y estoy a la espera de que me aparezca este clic. Él está controlando. Este le responde. Sí, ya está acá. Es más, le avisa que ya está acá y le avisa si el otro lo vio. Esto es fantástico. Profe, sería como un paso intermedio, entonces, o sea, uno lo manda, llega al DTE y el DTE controla si llega o no al DTE. Claro. Ahora, esto es lo fantástico de lo que van a ver en la próxima materia. Que todo eso se puede complejizar. Nosotros, los niños, a nivel físico de los enlaces, nos interesa saber qué pasa entre el DT y el DCE. Ahora, ¿a quién definimos como DCE? Nosotros definimos al dispositivo con el que nos comunicamos en forma directa con nuestro puerto. Cuando ya vamos a nivel de redes, bueno, puede ser mucho más compleja. Mucho más complejo el control. ¿Se entiende esto? Hasta el punto que todo lo que usted envíe como información lo divide en paquetes, a cada paquete le pongo un código y puedo controlar dónde anda cada paquete. Pero entonces nosotros mandamos información y llega al DTE y el DTE va a controlar cómo llega o no llega al DCE. El DT va a enviar datos hacia el DCE y va a controlar también datos y control. Esa va a ser la función del DT. Y el DCE va a ser responder a este control, recibir los datos e inclusive transferir también datos. Ahora lo vamos a ver. Pero el concepto básico de control era el que quería que ustedes lo tengan claro. Primero el constructo, primero el concepto. Y ahora vemos, hay más firminas,
más minutitos. Entonces, habitualmente, nuestro terminal de datos es DT y habitualmente un modem, una impresora, lo que se nos ocurra, al cual controlamos. Queremos abrir la puerta, queremos armar una cafetera y la controlamos, listo. El DC. La particularidad que nuestro modem a su vez va a retransmitir la señal. Pues se llama modem, modulador de modulador. Viene señales digitales y la va a convertir en señales analógicas. Pero ya vamos a ver todo un capítulo específico de los modems. Pero acá vamos a ver el primer nexo entre el ordenador y ese DC. ¿Qué particularidad tiene este puerto que puede dialogar entre dos DTE? Ustedes dicen, bueno, pero este puerto ya no existe, no lo tienen ustedes en su tablet, ¿verdad? No. Tampoco lo tienen en sus ordenadores. Portátil. Bien. Y estamos felices con USB que Funciona. USB nos permite dialogar entre dos DTE. Sí. O sea que usted conecta USB y transfiere todos los archivos de uno a otro. No. Claro, después, primero el USB y después lo llevas a la otra y ahí lo pasas al otro lugar. No, si vos conectás un USB de dos lados de una compu a otra compu, no te deja hacer nada. Sí. Quise copiar y no me deja. Bien. Vamos a llegar a USB. Bien. En realidad es USB. Vamos a ver el USB. Entonces, este sí nos permite, forma directa, pongo el cable, transfiero. Sin hacer uso, vamos a llegar a la particular del USB tipo C, un conector tipo C que Profe, todo esto dentro de la misma norma que estábamos hablando de siempre, ¿no? hasta aquí no hemos hablado todavía de la norma, en particular, sí hemos hablado de qué es el concepto, cuál es el concepto de control de transferencia, quede claro, qué es un DTE para que quede claro, qué es un DCE para que quede claro, y ahora lo único particular de la norma es que podemos conectar dos DTE. Claro. El DC, dijimos, la función de control, el que va a transmitir la señal y va a controlar el diálogo entre los dispositivos, es el DTE. Este concepto de hacer uso del clic de WhatsApp, lo que se da es una idea de quién está controlando la transferencia. El receptor no está ni enterado, pero el que está controlando la transferencia y que está dando indicaciones visuales es el DTE. Es el que te está marcando qué está pasando con la comunicación. Ya vamos a profundizar un poco más y se le va a aclarar esa duda, porque tengo más herramientas para aclarar esa duda. Está abierta esa ventana y si no se aclara, seguimos profundizando. Entonces, acá tenemos el DT, el DC, que este es el equipo que va a comunicar los datos, le voy a enviar los datos y lo va a retransferir a una red analógica. Pero también podemos tener periféricos, sobre todo en la industria. Este es nuestro ordenador y puede estar controlando, por ejemplo, ahora están las impresoras 3D o brazos robóticos o lo que fuese. Se usa mucho como interfaz. Tenemos acá también una cámara que está sensando imágenes infrarrojas, por ejemplo, y que determina sus temperaturas de lo que estoy controlando de esto que estoy fundiendo, por ejemplo. Ahora, acá vamos a hablar, empezar a profundizar un poquito sobre el control de datos y lo que va a ayudar. Cuando nosotros hablamos de control de flujo de datos, hablamos de scanning sharing. Este es el concepto en inglés. Es más o menos el brazo de mano. Pero acá no tiene relevancia ese concepto en castellano. Para nosotros en castellano, ese handshake significa poder conocer en qué punto del enlace se encuentra la información, si el receptor está en condiciones de recibir la información, si el receptor está encendido o no. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá, no me importa que mi amigo tenga apagado su teléfono. Yo, se hace un clic, ya está.
Porque el doble clic es cuando, si él tiene apagado, no tiene señal, no tiene el doble clic. O sea, me está diciendo qué está pasando con la información que yo estoy enviando. Pero la está monitoreando el emisor. ¿Sí? Nosotros acá en la interfaz vamos a tener señales de control, señales de sincronismo y señales de datos. Y también señales de retorno. Eso significa que van a existir dos señales básicas a nivel de hardware que nos van a permitir controlar el flujo, pero vamos a ver que hay otras más. Y acá vamos a ver que, por ejemplo, por software también podemos utilizar códigos como el X-ON y X-OFF, que están definidos en el carácter ASCII. O sea que yo lo puedo hacer por hardware o por software. ¿Se entiende esto, no? Evidentemente, acá el control se está haciendo por software, porque son códigos los que yo estoy enviando. Sigamos. Este puerto puede trabajar en forma síncrona y en forma asíncrona. En forma asíncrona, obviamente, va a hacer uso del carácter asíncrono. Estamos en el RC32. Ya estamos caracterizando exacto. Estamos diciendo ya específicamente cómo trabaja este puerto. Tiene líneas especiales para realizar el control en hardware, pero también puede hacerlo por software utilizando el X-ON y X-OFF, que son dos códigos preexistentes de nada. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a caracterizar aún más. Vamos a ver las características eléctricas de la señal. Acá vamos a ver cuáles eran esos valores de tensión que tiene el código con el cual va a transmitir las señales de RC232. Las características mecánicas de la conexión, qué conectores va a utilizar y por qué, descripción de los circuitos de intercambio. Esto es cómo vamos a interconectar el puerto en función de que yo pueda tener más control o menos control o no tener control. Porque este puerto, todos los puertos, tienen la posibilidad de controlar la transmisión si yo así lo deseo. Por eso vamos a ver todos los circuitos de intercambio que se pueden realizar. No, pero esta posibilidad de Esta posibilidad de sí. claro, sería una de las hardware de control de datos. Que posee la placa captadora, claro, que es este puerto de resolución. Exacto. Muy bien. Cuando hablamos de área de compatibilidad, es porque esto no es plug and play como USB. USB lo conecto, funciona, lo sumo, le dicen, momento, cargando un driver genérico, no sé bien qué es esto, pero vas a poder transmitir. Porque si esto a su vez saca fotos o qué sé yo, bueno, no lo reconozco, pero por lo menos va a ser clic para todo. Y vamos a ver por qué en realidad es esto. En RC32 vamos a ver que esas áreas de compatibilidad están en función de cuáles líneas de control utilizo. Bien, vamos. No. Hot plug and play. Esto es muy importante porque muchos interfaces no son hot plug and play. HDMI no es hot plug and play, ojo. ¿Qué significa hot plug and play? Significa que yo, a no ser que sea un interfaz inalámbrico, voy a conectar tensiones entre sí. Eso significa que si estos dos dispositivos están energizados, están encendidos, energizados, y yo conecto las fichas y voy a conectar eléctricamente, ahí se producen transitorios en el orden de los microsegundos que pueden llegar a tensiones de los miles de voltios. Sí, pero si tiene 5 voltios, no va a tocar miles de voltios, porque en ese transitorio se genera a raíz de estas acciones inductivas y capacitivas. Se acuerdan que ya habíamos hablado de la línea de transmisión, se generan esos picos de tensión y lo más probable es que se quemen las placas de comunicaciones, que los buffers conectan el gas, HDMI, pero el cable HDMI, mientras yo voy con la compu, sí, listo, conecta, ya lo tengo, conecto. Se está jugando la vida. Después, ¿qué le puede ocurrir? Que conecte y los colores no salen bien, y ahora los colores, o usar el otro HDMI y listos. Tienes que apagar y después encender. Perdón, apagar, conectar y recién encender. Porque no son hot plug and play. ¿Qué significa hot plug and play?
Significa que yo puedo hacer eso porque tengo capacitores tantales que absorben esa energía. Hay puertos que no lo tienen. Uno de estos es el RC232. USB sí lo tiene. Pero ya vamos a ver también en qué rango sí lo tiene. Capacitores de tantalio. ¿Capacitores de qué? Tantalio. Bien, después la longitud del enlace. Ya sabemos que la atenuación, uno de los parámetros que define la atenuación, puede ser la longitud, ¿verdad? Del cable. Bien. Fíjense que acá la norma especifica directamente la capacidad distribuida a lo largo de todo el enlace. Y nos dice que es de 2500 picofarads. ¿Esto por qué? Porque va a depender de la calidad del conductor que yo esté utilizando, que en sus características va a decir cuántos picofaradios por metro tiene como características capacitivas. Entonces, la longitud del cable va a depender efectivamente de la capacidad distribuida. Y eso es un parámetro de calidad y de precio. De la capacidad distribuida a lo largo de todo el enlace. Por metro. Son características que define el fabricante de estos conductores. Entonces, yo no puedo decir que USB alegremente para 15 metros como máximo. Y depende de la capacidad distribuida. Tengo que cumplir con esta especificación. Aquí es donde empiezo a entender por qué es tan importante lo que vimos respecto de impedancia. Porque lo mismo va a ocurrir con muchos de los cables con los cuales nos encontramos. Por ejemplo, ¿por qué el cable del USB para el disco duro es siempre cortito? El disco duro externo. Claro, por la relación señal-ruido, y ya lo vamos a ver. No, pero entonces en esta versión la máxima es 15 metros, pero las versiones más nuevas de la misma norma Digamos, depende de una capacidad de cable. 15 metros era un estándar debido a la calidad promedio de los cables existentes en ese momento y de los precios relativos. Eso bajó abruptamente y ahora volvió a subir abruptamente porque el cobre es carísimo. Hoy. Es más barata la microelectrónica que el cobre. Por eso los pendrive USB ya no traen el encapsulado, la cazoleta metálica, sino plástica. Y eso es un peligro. Ya vamos a ver después por qué. No tienen que comprar eso. Ya vamos a ver por qué. Sí. Eso cuando vean el próximo post sobre USB. Entonces las versiones más nuevas no tienen un máximo establecido de... La norma siempre estableció el 2500 picofarads. Claro, o sea, depende. Si vos tenés un cable de longitud de gris que llega a 2500, lo podés usar. Exacto. Okay. Exacto. Bien, niveles de tensión. Lo primero que acomodamos acá es que tenemos un nivel de tensión para el cero lógico, que ahora va a ser positivo, y el rango de tensión para el 1 lógico va a ser negativo. ¿Entre qué valores? Entre 3 y 25 y entre menos 3 y menos 25 volts. Quedando un rango, fíjense, de 6 volts entre el valor mínimo del valor del 0 lógico y del 1 lógico. ¿Sí? Ahí les armé un gráfico para que aclare un poco esto que estamos hablando. Fíjense. ¿Sí? ¿Vamos bien? Nos queda este rango, 0 lógico, 1 lógico, y nos queda un rango de 6 volts. ¿Esto para qué nos sirve? Si fuese contiguo los rangos de tensión, cualquier ruido que modifique la señal haría que caiga dentro de un rango válido de tensión. Si no era 1 pasa a ser 0, y si era 0 pasa a ser 1, ese cambio de valor de tensión. Sí. Sí. Opcional, la que tenemos acá. Tenemos 6 volts. Opción B. Dijimos, entre 0 y 25, el 0 lógico, y entre 0 y menos 25, el 1 lógico.
Si fuese así, cualquier variación de tensión de la señal caería en un valor válido del código. A ver, vamos a ver la próxima. O sea, profe, usamos C igual para, no lo tomamos como referencia, usamos como si fuera una franja de seguridad para que si cambie de tensión no se me cambie el valor del... Exacto, porque mira, si estuviésemos usando esto como rango, una variación de tensión debido al ruido, porque el ruido suma y resta amplitudes, caería dentro de esta franja, que sería equivalente a un elemento de código. Si yo uso este sistema, esa variación va a caer en un estado, que se llama tercer estado, y que por hardware detecto que es un error. ¿Eh? Entonces vuelvo al anterior. Esta es una franja de seguridad. ¿Se entiende? Esta otra gráfica es la que les permite ver cómo un ruido nos introduce en esos rangos, porque este sería el valor que tendría la señal más el ruido, que en este caso está restando. Y haría que caiga en este valor. Si estamos acá, cae en un valor no deseado y no es perteneciente al código. Acá sí es perteneciente al código. Siempre se maneja en ese rango de 6 voltios. Exacto. Siempre. Bien. Ahora, sí. ¿Qué pasa con la señal colocada en esa región como determinada? ¿Cómo? ¿Qué pasa con la señal colocada en esa región determinada? ¿Se detecta como error? Claro. ¿Pero qué se hace? ¿Se le pide vuelta la señal? Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos error. ¿Qué significa? Tengo dos opciones. Detecté el error. No lo tomo como válido. ¿Qué puedo hacer? Pedir retransmisión de ese carácter o no. Distintos sistemas de control de error. Pero lo detecto por hardware. ¿Hay una corrección de error, profe, o directamente se pide o no? Depende del código que esté transmitiendo. ¿Se acuerdan cuando vamos a códigos? ¿Se acuerdan? Códigos MN, quiere decir que sale con más bits de los que entró en el código. Eso sí me permiten detectar y corregir en forma automática el error. Sí. ¿Por qué tiene un máximo de 25? O sea, ¿por qué no es para arriba cualquier cosa y para abajo también? O sea, si es más de 3, toma el 0, si es menor de 3, toma el 1. Ah, bueno, eso es porque Fernandito así lo dijo. ¿Qué significa? El protocolo dice, nosotros, si vos sos RC232, trabajamos con este rango de valores. Entonces, si yo soy fabricante, Fernandito dice, bueno, yo voy a fabricar un dispositivo que se conecte a través de RC232, listo. Fernandito no puede poner, no, yo quiero poner el 30 volt porque entonces no es RC2 compatible. ¿Eh? Así lo dice la norma. Así lo dice la norma. Ahí sí tenemos que ser totalmente verticales, digamos. Así de, entonces, si yo quiero fabricar dispositivos RC2 compatibles, quiere decir de que tengo que cumplir con esos rangos de tensión. ¿Qué significa? Elijo uno. Cualquiera de estos valores. ¿Cuántos valores hay entre menos 3 y menos 25? ¿Qué tiene infinito? Es infinito. Entonces, bueno, ¿de dónde salen los valores? De los fabricantes de los chips. Porque eso es lo que hay que implementar con chips. Por eso existen tecnologías como un chip. TTL, CMOS. Significa que los fabricantes del chip deciden fabricar con un nivel de tensión que les corresponde, que les es más fácil de controlar y que lógicamente tienen que estar dentro de los rangos de todos los protocolos, a no ser que fabriquen chips muy específicos. ¿Entienden? Empezamos a entender la lógica de la tecnología. ¿Ahí? ¿Sí? Bien. Sigamos. Bien. Esto es lo que expliqué y acá está la diapositiva. Y aclara. Características mecánicas. Bien. Lo primero que encontramos es que hace uso de los conectores DP y puede ser DB25, DB15, DB9. El número define la cantidad de pines que posee. El formato, fíjense que es trapezoidal, para evitar que la inversión del conector. ¿Por qué? Porque cada pin tiene una función específica. El DB9,
En general es el DB25 donde están todas las funciones disponibles. Y dicen, bueno, y el otro, el DB9, hay un montón que no uso, sí. Porque es el fabricante, puedo hacer uso de uno. ¿De qué va a depender? De la cantidad de control. No, pero no creo que dio trabajo. DB25, cantidad de pines. Esto que tenemos acá. ¿Sí? Y tenemos el pin 1 y después salta en diagonal. Y tenemos conector macho y conector hembra. Y acá empieza el problema. El conector macho va en el DT y el conector hembra va en el DC. ¿Sí? ¿Desde dónde se ve la sexualidad del conector? Vamos a verlo acá. Acá está más claro. Se ve estos pines. Es macho por este pin y hembra por este alojamiento. Pero ojo, eso en la versión estadounidense. En la versión europea toman la cazoleta. Quiere decir que la cazoleta acá es hembra y acá la cazoleta es macho. Pues tienen que tener cuidado cuando ingresan a qué página compran conectores a través de distintas páginas o leen artículos. La sexualidad está en función para el estándar estadounidense. Hay distintos conectores que solo se pueden usar para esta norma. ¿Cómo? Hay distintos conectores que solo se pueden usar para esta norma. Exacto, que son estos. El 25 y el 9. Exacto. Ok, Lo cual no implica que esos conectores se puedan usar para otra cosa. claro. ¿Qué es lo que pasa con USB? Cuando dicen USB-C, no. Es el conector tipo C que se puede usar para cualquier cosa. Que ciertas normas RC232, perdón, USB a partir del 3.2 usa conector tipo C, es otro tipo. Eso ya lo vamos a ver más. Pero esta es la filosofía de los conectores. ¿Sí? Bien. Entonces, cable de interconexión, obviamente va a ser macho, hembra acá. Y acá tenemos. Les dejo ahí, fíjense que especifica dónde va cada uno. Ahora la descripción de los circuitos de intercambio. Nosotros, ¿se acuerdan de la primera clase? Que dije, esto es la línea de transmisión, ¿se acuerdan? Necesito un retorno de la señal. Este sería el retorno de la señal de esta señal, que debe volver a la fuente, ¿se acuerdan? Circulación de la corriente. Perfecto. Y también dijimos, ¿se acuerdan? Hubo esa pregunta, pueden volver todo por el mismo. Depende de la frecuencia de la señal. Baja frecuencia sí, alta frecuencia no. Bien. Dicho esto, eso es lo que les había puesto, ¿se acuerdan? Lo habíamos visto. No se puede tomar más, ¿no? No se convida todo. Estamos en la pandemia. No puede convidar, ya no puede tomar los seguidores. Sí. Hay una errata en la tele. A ver, eso me gusta. Para los DS-TIN 2 circuitos. Se cogen ahí. ¿Dónde estamos? Ahí arriba. No. Individuales para los. Acá. Es una pavada, pero. Muy bien. ¿Qué? Toma tierra. Es muy importante. La toma tierra domiciliaria es muy importante porque todo lo que nosotros vamos a manejar como corrientes, esta toma a tierra de referencia es muy importante porque en el domicilio bien establecida ingresó un nuevo docente en la cátedra que fue alumno de la cátedra que tiene una empresa de telefonía IP y recuerda esta clase porque estuvieron, me dijo, como 2 semanas detrás de un problema aparentemente de software y finalmente era la toma tierra. Finalmente era la toma tierra. ¿Por qué? Este circuito de toma tierra lo que hace, esta tercer patita, se conectan todas juntas y van a través de una jabalina a tierra y tiene que tener un tratamiento específico esa jabalina, que es de cobre, y la tierra alrededor
porque debe descargar cierta cantidad de energía por unidad de tiempo y esto se comporta como un capacitor. Y dependiendo de la humedad, de la salinidad, eso puede drenar o no drenar la energía a tierra. Y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, así como las cargas estáticas. Si ustedes quieren tocar sus artefactos, más vale que usen esta pulserita de toma tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante la toma tierra. Ahora que nos acercamos al invierno, por los sarmientos, ustedes han jugado en la primaria y levantaban papelitos, ¿se acuerdan? Y cuando estemos en agosto vamos a dar los chispazos. Ahora está, una chispa, ¿no? Se bajan del auto, ¡pap! Una chispa. Tienen que bajar en forma equipotencial, significa, antes de bajar del auto se agarran de la puerta, abren la puerta, pisan y después sueltan. Para que descargue toda la energía estática que ustedes han acumulado porque iban rodando en el auto. De lo contrario, ustedes abren la puerta, después pisan y cuando lo quieren cerrar, un chispazo. ¿O no? Quiere decir que todos los dispositivos, todos los gabinetes, todos estos gabinetes, todos los teclados, sobre todo si son ambientes con aire acondicionado, porque bajan la humedad del ambiente. Y eso significa que las cargas estáticas ustedes las empiezan a transportar a los dispositivos al tocarlos, sobre todo los teclados. Todo eso. ¿Cómo? En invierno, cuando hay baja humedad o cuando hay aire acondicionado. ¿Vieron que el aire acondicionado atrás tiene una manguerita y gotea? Y a veces ponen un bidón y tienen un bidón lleno. ¿De dónde salió el agua ese? El ambiente donde está el aire acondicionado. Entonces, cuando hay baja humedad era más propenso a transmitir esta carga estática. Cuando hay baja humedad en el ambiente, el aire no se produce, convierte en un elemento dieléctrico, porque la humedad es la que conduce la electricidad, sobre todo la estática. Entonces nosotros al movernos y rozar tenemos distintas diferencias potenciales acumuladas. Y cuando vamos y nos rozamos, saltan esas chispas que a veces, sobre todo los que tienen el pelo largo y el pelo varones, apaguen todas las luces y con todo lo que usamos en el poliéster, sáquense y van a ver todas las chispas que salen del cabello. No es porque son brujos, sino porque es la carga estática que han acumulado, ¿sí? O de su cuerpo. Nunca lo han apreciado. Dicen, ¿qué pasó? Bueno, lo estamos descargando estáticamente. Entonces, imagínense todos estos sistemas interconectados entre sí y que no tengan una descarga a tierra bien desarrollada, que eso lo certifica EPEC. Miren esto. Una jabalina sin ningún tipo de conexión. Y miren la próxima diapositiva y van a reconocer algunos, seguramente, dónde está este edificio. Está acá cerca de Plaza España, una de las avenidas que sale. Miren, toda la puesta a tierra de todo el edificio no está. No está conectada. Tendría que estar conectada de esta manera. ¿Sí? ¿Qué significa? Que toda la puesta a tierra de todo el edificio, de todos los dispositivos que están funcionando, se están interconectando entre sí. Entonces, también mi dispositivo se conecta a 220. Y todas esas cargas parásitas pueden drenar hacia el ordenador y pueden drenar a través de ese puerto de comunicación al DCE. Ahora, en este puerto va a ser trágico, porque esas señales pueden generar valores de tensión que no corresponden a esos menos 25 o 25 volts. ¿Sí? Ustedes, perdón, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes cuando empiezan a tener problemas en un centro de cómputo, en un servidor, el falló y empiezan a buscar problemas por allí. Y después funciona bien, después funciona mal, después funciona bien. Y ustedes se matan en el software. Y nadie
que se hizo cargo de esa red, ¿qué les aconsejo como ingenieros? Pidan la certificación de la puesta a tierra del edificio donde está colocado ese centro de cómputo, de la certificación, y que esté al día. Si esto fue cuando fue construido, ¿listo? A ver dónde está. Inspeccionar. Pido que hagan una nueva certificación. No, está bien, listo. Ahora todo el problema dice que no viene de ahí. Gané mucha plata con eso, Mucha. Y les paso el dato a los futuros ingenieros en sistema. Primero duden de eso, porque habitualmente cuando hay reformas, ahora vayan a su domicilio y verifiquen. En los edificios donde viven, verifiquen. Bien. Sí, perdón, Celina, había una pregunta tuya. ¿Cómo le digo que no tengo? Exactamente. En términos coloquiales, ya se afecta esos nombres y termina físicamente destruyendo a la planta de aluminio que tenemos calibrado. ¿Cómo funciona? Ahora lo vamos a ver. Veamos. Lo primero que vamos a ver es que hay una dirección para la señal. Si van del DT al DC o del DC al DT. Entonces, señales de datos. Fíjense que tenemos para transmisión y tenemos para recepción. ¿Sí? Master slave. Maestro esclavo, ¿se acuerdan? Bien. Esta interfaz plantea que el maestro es el DT y el esclavo es el DC. Entonces, el maestro transmite la señal por la línea 2 o por la línea 14. Están viendo ahí en la gráfica. El maestro recibe por la 3 o recibe por la 16. El maestro. Si la pregunta es, el esclavo, o sea el DCE, y el DCE recibe por la 2, recibe por la 14 y transmite por la 3 y transmite por la 16. Pero para que esto no se haga un trabalenguas, nos paramos siempre en el DT y desde allí describimos, porque es el maestro. Entonces, quiere decir que dice, pero esto es una interfaz serial o una interfaz paralela, porque en realidad tengo dos señales de transmisión, dos canales de transmisión, porque dicen, bueno, este es un cable, listo, pero acá tenemos retorno. Entonces saldrá por acá y retornará por acá a la fuente. Por eso son señales de masa en este circuito. ¿Se acuerdan? ¿Saben de lo que estoy hablando, no? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Usa una o la otra. ¿Cuándo puede usarla simultáneamente? Para controlar un error, pero envía la misma información duplicada. Si llegaron iguales las señales, está todo bien, y si llegaron mal, hay error. ¿Y qué hacemos? Y bueno, se pide retransmisión, no sé, la estrategia que decían a nivel de software. Esto es el hardware, el puerto. ¿Hasta ahí vamos bien? Si usa las dos, usa el mismo pin de retorno, el 7. Siempre vamos a utilizar el mismo pin de retorno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque o transmito o recibo, o transmito y recibo, pero no se va a mezclar con las señales de control que ya vamos a ver a continuación. Primero, entonces ya sé cómo dialogar. El DT quiere dialogar con el DC, vos sos el DC. Yo transmito por la línea 2, ¿por qué línea te tiene que entrar a vos la señal? Por la 2, sí. Y devuelvo por la 3. ¿Vos qué sos? Entra por la 2, DC. DC. ¿Por dónde escucha el DC? Como de la 3. La 2 por la 14. No, todo 14. Esto es para el maestro.
¿Vos sos maestro o esclavo en esta? Esclavo. Entonces el esclavo por donde escucha, y al revés de donde escucha el maestro. El maestro Yoda transmite por la 2, transmite por la 14. Ahora, el DC, ¿por dónde escucha? Exacto. ¿Ve? Por eso digo, la norma no anda definiendo las dos cosas, porque sería un trabalengua. Por eso dice, nos detenemos en el DTE y desde allí definimos. Ya lo vamos a ver las configuraciones. Listo. ¿Por dónde retorna? Tenemos la 7, que es el retorno general de todas las señales, y la 1, que es lleno de protección. Por ahí drena todo lo que son las cargas parásitas. Por eso es que en Arduino hay que identificar qué es retorno y qué es shell, masa o GND. Profe, en Arduino tenés pin de 5 volt, 3 y GND. Bueno. Y los pins de entrada y salida. Bien. Porque bueno, el nivel eléctrico tenemos la jabalina, pero después cuando vas a la compu, conectás el Arduino, tenés el GND y cómo labura eso. Tenemos que avanzar, pero bueno. Avance. Neutro. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Tenemos el generador de peso, base y neutro. Neutro tiene una toma tierra. Y esto llega al domicilio. Domicilio, base, neutro, toma tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si vos vas y tocas el neutro, descalzo, acá en casa, si tocas el neutro descalzo no pasa nada, porque este es el que tiene la toma tierra, el generador que es el eje. Pero si vos tocas esta, lo que es la fase, te vas a dar cuenta que hay 220 voltios. Y es que estás descalzo. Ahora, si tenés, Sí, ¿no? claro, no pasa nada. Si toco el aire, no pasa nada. Pero, porque esto es 220 voltios. Pero si son 15.000 voltios, no te aconsejo que toques con esto. Porque el dieléctrico depende de cuándo ponemos para que hable o no hable. ¿Sí? Si le ponemos mucho, vamos. Bien, ahora, de acá salen dos cables. Para un transformador. De ese transformador te salen los 5 volts de alterna. Y de ahí se tiene que filtrar. ¿Sí? Ya tenés tus 5 volts. Perfecto. Ahora resulta, pues, bueno, yo tengo mis 5 volts, está todo tranquilo. Bien, pero las cargas estáticas, esas cargas estáticas se van a sumar acá. Si es que tu gabinete, el gabinete, no tiene un cable que lo conecte con esta tercer patita. Son las parásitas. Exactamente. Entonces todo eso va a ir a parar ahí. En el caso de Arduino, ya vamos a ver cuando veamos USB. Lo que pasa es que no voy a avanzar, pero bueno, la clase que viene será mi versión USB, shell, protección, es justamente esa carcasa metálica que tiene al costado, alrededor. Ustedes tienen el pendrive, tienen esta carcasa metálica. Esta carcasa metálica para USB es protección, lo que es equivalente acá a la línea 1, para que drene las cargas parásicas. Ahora, si todo esto es de plástico, adiós. ¿Sí? Por eso Arduino, su conector de 5 volts lo tiene conectado a protección, a masa. El USB que sale de Arduino va a ir a parar a alguna placa de algún ordenador
va a tener esa cazoleta, va a ir conectada a la toma tierra, a esta tercera toma tierra, para que drene las cargas parásicas. Por eso una cosa es retorno y otra cosa es shell o protección, que a veces simplemente se dice GND, pero hay que tomar en cuenta porque puede ser el retorno de la señal o esa toma. El shell es lo mismo que, porque usted habló de masa y también de GND que es ground. No es lo mismo, obviamente. Por la 7 retornan estas señales, por la 1 drenan las cargas parásitas y está conectado con este punto. Ah, sí, porque como decís que Solo en cualquier momento, o sea, cualquier conector que nosotros tengamos va a tener que tener un chip. Bueno. O sea, siempre tenemos que tener en cuenta estas cargas parásitas. Sí. Acá es esta cazoleta metálica que cumple esa función. En esto que conecté acá, ¿cuál es el en este cable? Claro. Y ustedes cuando van y compran esos prolongadores, dicen, bueno, tiene dos, nada más, bueno, la otra. ¿Se fue? No fue nada. No fue nada. Dice, ¿qué? Igual vienen mucho, pero después no tienen el cable a tierra. Claro, tienen dos Vamos a nomás. ver, después vamos a ver otras cuestiones con las fuentes conmutadas. Que dice, bueno, pero mi nodo no tiene tres, la fuente conmutada, sino que tiene dos. ¿Y dónde está la tercera? Bueno, internamente, en el hardware de la fuente conmutada, al neutro va conmutando para enviarlo para descarga. O sea, tenéis el Arduino tenés el shell y también tenés el cable a ground. Claro. Tenés dos descargas. Vos tenés estos 5 volts. Y la cazoleta que vos tenés interna es la que se hace de protección. La que drena la protección. La que drena la. Exacto. Tengo que avanzar con esto porque tenemos que hacerla. Bien, pasamos esto. Señales. Bien, entonces. Retorno, por acá retornan todas las señales, y todas las señales de control y de datos van a retornar por esto. Porque sabemos que necesitamos dos, ¿verdad? Bueno, acá tenemos otras señales. Tenemos otras señales. ¿Sí? Estas son las señales de control. Fíjense que, de nuevo, es importante la direccionalidad. Una va de DT a DC, otra de DC a DT. ¿Qué significa? Que hay señales con las que DT va a encuestar al DCE y señales con las que el DCE le va a contestar al DCE, porque tienen direccionalidad. Entonces, fíjense, la línea 4, la línea 20 y la línea 23 son señales que yo puedo utilizar para preguntar algo al DCE. Por ejemplo, si el DCE es hagamos la analogía con WhatsApp. Si el DCE es el servidor de WhatsApp. Entonces, request to send me puede servir para preguntar, llegó mi mensaje al servidor que estamos hablando. ¿Y con cuál le contestará? Sí. Con la 5, por ejemplo. O cualquiera, porque la norma dice, elija la que quieran. Si lo tengo que hacer con cables, hago de esta manera. Evidentemente en WhatsApp, como es inalámbrico, se ven por códigos. Enviaré códigos. Pero acá tenemos disponibles cables. Entonces, los nombres particulares de cada una de estas señales tienen especificidad cuando controlamos a un módem, a los antiguos modems dial-up, porque fue diseñado para esto, básicamente. Para cualquier otra aplicación son de propósito general. Puedo fabricar cualquier dispositivo y digo, el DCE la voy a utilizar para preguntarle si está encendido. Listo. Perdón, request to send voy a utilizar para preguntar si está encendido. Y él me contestará, y yo necesito cualquiera que vaya del DCE al DT. La línea 8 que vaya. Porque los mismos tienen diferentes funciones. No, por eso. Exacto.
Si fuese un módem, y lo vamos a ver, esto, cada uno tiene una función. Si no, acá, propósito general. Listo. Pero tengo que ver quién con quién. Tengo que respetar la direccionalidad. Sí. Pero te una señal de sincronismo, no para la señal de sincronismo. Canal de sincronismo para Bueno. ¿Por qué señales de control? Ya vamos a ver. Estas son las sincronismos. ¿Sí? Pasa que en algunos modems se utilizaba a esa también para decir, comenzamos con el sincronismo. Pero acá la vamos a tomar como señal de control de propósito general. ¿Sí? Profe, ¿esas señales de control se van enviando de alguna vez? Ya que es en serie de norma, digamos. ¿O puedes mandar No, tranquilo. Que sea en serie significa que tengas solamente un canal disponible para transmitir los datos y para recibir los datos. Por eso puedo trabajar en formato full loop. Eso por un lado. Las señales de control van a interactuar en una secuencia lógica. Imagínate el diagrama de flujo. Sé que yo no puedo programar si no uso un diagrama de flujo, pero viene de mi tendencia de Assembler, C, Pascal. Pero la programación básica, el ABC por lo menos es más claro si hago un diagrama de flujo o no. Por lo menos, sé que ustedes a lo mejor usan otras estrategias, pero utilicemos un diagrama de flujo, es decir, ¿estás encendido? Unir, por sí o por no, te tenés que contestar. Primer secuencia de control, listo. Si estás encendido, estás en condiciones de recibir los datos, diagrama de flujo, por sí o por no. Ahora, primero acto, preguntarte si estás encendido. Por sí o por no, si es no, listo, murió el interfaz o no. Sí. La secuencia de control, la secuencia. Si está encendido, listo, te pregunto, ¿estás en condiciones de recibir la información? Sí o no. Si es sí, sigue la secuencia de control. Controlemos sincronismo, ¿va? Entonces, va a haber una secuencia que se va a ir estableciendo temporalmente, que no tiene nada que ver con transmisión serie y paralelo, ¿se entiende? Voy a tener todos estos cables para armar canales de comunicación que los voy a utilizar en una secuencia temporal que va a depender de eso que estamos describiendo, el famoso driver del puerto. ¿Cómo se van ejecutando las secuencias? Por eso, para mí sigue siendo una herramienta muy válida, con mi mentalidad, una herramienta gráfica para ver la secuencia temporal de los eventos en una programación, sobre todo a bajo nivel. Bien, después vamos a tener pines de sincronismo para enviar el sincronismo de la señal en el caso de que transmita en forma síncrona, porque acuérdense que también se puede transmitir en forma asíncrona, con lo cual contiene señal ya de sincronismo. Eso lo vamos a ver específicamente cuando veamos modem. No, eso al final de mate. Acá tenemos, ya se las había presentado, el placa actual de comunicación. Se acuerdan que esta va a trabajar en serie, pasar de serie a paralelo, y acá vamos a tener, fíjense, los canales de salida. Fíjense, acá tenemos el pin número 1, 2 y 3. ¿Sí? El 2, fíjense que es salida, o sea que esto está planteado para el DT transmite por la 2, y fíjense, la 3 está planteado como entrada, está recibiendo por la 3. Entonces vemos la configuración básica de esta unidad transceptora síncrona-síncrona. Y obviamente tendrá que convertir con este chip de la transmisión paralela a la transmisión serial, siguiendo acá. No estoy. Tengo que poner el concepto. Estoy acá marcando. Entonces tenemos, fíjense, la línea 2, salida. Por la línea 2, acuérdense, transmitir. La línea 3, recibía, escucha. In. Otro chip va a ser el encargado de convertir la transmisión paralela que viene de paz a una transmisión serial para que pueda salir a través de la salida y recibir por la entrada y convertirlo en paralelo. Bien. ¿Pero eso es los drivers o el target? Claro.
Esto es lo que ya vimos la clase pasada. ¿Sí? Físicamente, los puertos RC232 son estos, que yo la clase pasada les había traído, ¿se acuerdan? Los juguetes. Estos son los puertos. Acá les dejo otras configuraciones, lo que estaba numéricamente en esa tablita, acá se lo muestro en cada uno de los pines. ¿Se entiende esto? Sí. Físicamente, ¿cuál es? O sea, a ver, vamos para atrás. Lo que acá lo tenemos, el número de pines, ¿eh? Lo tenemos acá. Fíjense que acá está la descripción de cuál pin es el número 1, cuál es el 3 y cómo salta el 14 hasta el 25. Y en la tabla que vimos después están específicamente cada uno de los pines y después le hice acá están los números de los pines. Y después, en esta diapositiva que les pongo acá, de nuevo les marco físicamente dónde están cada uno de esos pines. Es nada más que eso. ¿Ven? Bueno, después acá lo que les pongo es la relación entre el DB9 y DB25. DB25 es el que está estandarizado. El DB9, por uso y costumbre, se empezó a usar, digamos, y la distribución de pines es esta que tenemos acá, que está fuera del estándar, pero es la que más se utiliza. Te las dejo cuando... Porque si está fuera del estándar, pero es la que más se utiliza porque no se adapta como estándar. Estos se llaman de hecho. Estándar de hecho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó en el medio? La microelectrónica avanzó mucho, la miniaturización y bajar costos. ¿Eso qué significa? Que antes, para que yo le diga a un terminal, ¿estás encendido? Y me conteste que sí o que no, tiraba un cable para que eso vaya a un chip que me conteste. Ahora, lo que he logrado es poner microprocesadores en los puertos y generar códigos y que interprete códigos. Entonces, están ociosas todas las líneas de control porque lo hago por código. Con la línea 2 y 3 conectadas, listo. Por eso es que fueron desapareciendo la cantidad de pines, porque no era necesario mirar que fue avanzando la tecnología. Bien, esta sería una interconexión completa. Transmite por la 2, recibe por la 7. O sea, perdón, cierra el circuito por la 7. Escucha por la 3 y retorna la señal hacia el DC por la 7. Esta es una conexión completa. Ahora, ¿qué es interesante acá? Esta es la conexión dual modem. Fíjense que acá es interesante la diferencia, porque la anterior es entre un DT y un DCE. Fíjense, la 2 a la 2. Ahora, ¿qué hora es? Faltan 2 minutos. Claro. Estamos en hora. Estamos en hora. Bueno, vamos a ver A ver, paremos la mentalidad. Concepto de direccionalidad de las señales, concepto de retorno general de las señales y de cero protección. ¿Qué vamos a ver ahora? Tenemos las características eléctricas de la señal. Perfecto. ¿Qué es un DT? ¿Qué es un DCE? Especificado claramente en función del control. El control es el DT. Vimos que hay dos configuraciones, maestro-esclavo. Y que de acuerdo a que si un maestro dialoga de una forma con el esclavo, y si es entre dos maestros, van a dialogar como dos maestros. Si el maestro transmite por la 2 a otro maestro, el otro maestro ¿por dónde escucha? Por la 3. Bien, y lo que vamos a ir viendo son las distintas configuraciones en función del control necesario y lo que son los ejercicios de aplicación. Por ejemplo, dice, si se necesita realizar una transferencia de datos desde un DT hacia un DCE a través de una interfaz RC232, ¿cuál sería el conexionado mínimo necesario que garantice dicha transferencia? Es decir, ¿cuáles son los mínimos cables que yo tengo que conectar para garantizar lo que me dice ese enunciado? El enunciado me dice
que yo tengo que realizar una transferencia de datos desde un DT a un DC a través de la interfaz. ¿Me habla de control? Sí. ¿Me habla de que el DC me quiere contestar algo? Esto sería una transferencia sin control. Y este sería el ejemplo de la pantalla que tenemos en el aeropuerto. Lo transmito y si el otro está, no importa. La conexión mínima. ¿Qué es lo que vamos a empezar la clase que viene? Bueno, teniendo esto, ¿cuál sería la conexión mínima? Porque aquella es un DCE. La 2. Perfecto. Bueno. Muy bien, Selina. Estos son ejercicios de finales. Dice, no, son dificilísimos los finales. Y el mismo. ¿Ves que el cambio? Y muy bien la pregunta del millón, Selina. ¿Qué pasa con el celu? ¿Conectamos o no conectamos? Y corre riesgo. Como ingeniero. Piense como ingeniero. No, ¿quién está protegido? Ahora, ¿cuándo sí o sí lo debo conectar? Cuando pide protección. ¿Cómo? Cuando pide protección. No. Siempre tiene que tener ingeniero. Ustedes van a construir algo sin protección y que después les va a generar ruido y van a andar como locos, no saben si los están atacando. Lo mínimo tiene que ser con protección. Ahora, como ingeniero, ¿cuánto uso ese nivel de protección? Veamos protocolo. Le voy a tirar el paracaídas como tienen ustedes. ¿Sí? El paracaídas es la protección, ¿verdad? Pero si hay mucha carga estática, en el caso siempre tiene que estar, ahora, siempre tiene que tener paracaídas. Ahora, si ustedes se van a ir a tirar en paracaídas, tomo esto, me pongo y... Sí, depende del riesgo. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué garantizan antes de...? Que abajo el agua. ¿Cómo? Los pilotos de avión, de interceptores, tienen una íntima relación de confianza con el que les doble el paracaídas. Porque ese punto es... Sí, paracaídas, voy, me tiro. ¿Quién me dio el paracaídas? ¿Quién lo...? Tengo que garantizar de que ese elemento de seguridad efectivamente sirve o no. ¿Ustedes confiados? ¿Qué quiere decir entonces? Que ustedes tienen que verificar de que esa puesta a tierra esté certificada antes que yo conecte. Porque de lo contrario, si esa puesta a tierra está como la que vimos sin conectar, todas las cargas parásitas de todo ese universo conectado a través de esa red va a venir a parar a mi único enlace. Y yo puse el cielo. Yo puse protección y me está drenando todo. Entonces, voy a poner esta protección, sí, solo si tengo garantizada la puesta a tierra certificada. Porque si no voy a empeorar las cosas. Pero entonces si no... Por eso se elimina. Es importante que piensen como ingeniero. No, porque sí o sí tiene que estar conectada. Más vale que la conecte si tengo certificado. Sí o sí tenés que usar paracaídas con certificado porque... Sí, pero primero revisemos el paracaídas. Como lo vimos. Sí. No, ¿por qué tiene que estar en la posición? Y ahí se apela... Para conectar y Miren, vamos hacia atrás. ¿Cuál era la pregunta? Esta sería la pregunta. Esta sería la pregunta de examen. Esta sería la pregunta de examen. Y ustedes dicen, bueno, pero ahí no hablan nada de la protección. Ese es el criterio de ingeniero que le estamos enseñando. Es decir, de lo primero que tengo que dudar es de la puesta a tierra. Quiere decir que sí o sí tiene que estar conectada, pero sí o sí está certificada. Porque no es condición necesaria que ustedes se saben que yo tengo los paracaídas, si ese paracaídas no está homologado.
O cuando dicen, bueno, me compré un auto con airbag, está todo perfecto. No, el airbag no. ¿Cuánto tiempo tiene homologado el airbag? ¿Saben ustedes? ¿Qué pasa? ¿Por cuánto tiempo está homologado el airbag? No, van a bajar la velocidad rápidamente. ¿Es eterno? 10 años. 10 años. ¿Ahí sale 10 años? Sí, el límite. Listo, el límite. Bien. O sea que en 7 años ya se están jugando la vida. Bueno, 10, lleguemos al límite. Estamos en el 2022, o sea que se compra un 2012, chao. Que tenga o no tenga airbag, ya es irrelevante, ¿o no? Entonces, si ustedes se suben a un auto 2010, ¿están felices porque tiene airbag? No. La versión. ¿Lo conectamos? ¿Vamos a 120 o no? No vayas a más de 60. Porque no te va a salir. No tenés airbag. Bien.